Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta sería la clase de circuitos eléctricos, la clase que hubiéramos tenido hoy jueves a las 9:25 en el aula, si hubiéramos podido ir al centro. Y no me ha quedado más remedio que grabarla por segunda vez, porque no sé, pensé que le había dado a grabar a la otra reunión, a la otra conferencia, pero resulta que no le he dado a grabar. Pero bueno, no pasa nada. Aquí me tenéis a vuestra disposición. Os repito la clase sin ningún problema. Para eso estamos, ¿no? Mirad, estamos viendo les comentaba a vuestros compañeros, les decía a vuestros compañeros, que lo que hemos hecho fundamentalmente en la clase del día de hoy es, por decirlo de alguna manera, repasar un poquito, repasar un poco todo lo que ya habíamos visto antes de Navidades, ¿vale? Ahora tranquilamente voy borrando por aquí lo que estaba haciendo con vuestros compis. Eh, borro aquí, borro aquí, borro aquí. Y tranquilamente lo que hago es que subo igual que hago con otros vídeos, tranquilamente este vídeo lo subo a vuestro aula, sí, al aula efectivamente, y bueno, seguramente lo comparta con, ¿cómo se llama esto? En YouTube, y así no tenéis ningún problema para encontrarlo, ¿vale? Y bueno, lo de siempre. Bueno, lo ponemos por aquí, lo quitamos por aquí, esto también lo quitamos por aquí, así, así y así, vale. Bueno, pues entonces os voy contando, os voy comentando qué es lo que hemos visto en clase y qué es lo que hemos hecho hoy. Bueno, fundamentalmente lo que hemos visto, lo que hemos estudiado es, hemos repasado un poquito lo que ya vimos cuando nos fuimos de vacaciones. Lo comentaba también a vuestros compañeros, llevamos prácticamente un mes sin dar clase. Es una clase que solamente son 2 horas a la semana, la última la vimos, si no recuerdo mal, el 18 de diciembre, estamos a 14 de enero, pues imaginaros, estáis pues eso, más desconectados que conectados. Pero bueno, poco a poco vamos retomándolo, ¿vale? Os decía, os comentaba, vimos en su momento también en clase que la electricidad la conocemos hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. La electricidad ya la conocían los egipcios, la conocían los romanos, la conocían pero no la controlaban. Y ahora relativamente hace poco tiempo, os pongo ahí hace como 150 años, es cuando empezamos a controlar y utilizar la electricidad tal y como hoy la conocemos, pues en nuestras casas, ¿vale? Pues nada, simplemente vimos un ejemplo en clase donde os pedía que pues, me dijerais más o menos de alguna forma intuitiva, pues cosas que utilicemos en nuestra casa que tienen electricidad. Bueno, alguno me decía por la tostadora, otro me decía pues el ordenador, pues el móvil, una serie de cosas que todos tenemos asociada a la misma idea en la cabeza, ¿no? Cuando yo cojo un enchufe y lo conecto, pues ahí tengo electricidad. O cuando cojo una llave de la luz o un interruptor o una llave conmutada, que ahora veremos la diferencia entre las dos cosas, y lo enciendo, es cuando tengo electricidad en mi casa, ¿no? Cuando tengo luz, es cuando tengo sonido, es cuando tengo imagen, es cuando tengo calor o es cuando tengo una serie de cosas, ¿vale? Bueno, en su momento, ¿os acordáis que vimos también en clase, vimos un vídeo sobre qué es la electricidad? Era un vídeo bastante antiguo, es decir, se notaba mogollón que la imagen ya, ya tenía tiempo, ya tenía años, pero no pasa nada porque explicaba bastante bien, de una forma muy sencilla, de una forma bastante intuitiva, cuáles son las partículas elementales de la materia y cómo se produce ese movimiento de la electricidad, ¿no? Cómo toma parte o cómo forma parte esa electricidad de nuestra vida gracias al conocimiento y al control que tenemos sobre el átomo, ¿no? Sobre las partículas elementales. Bueno, dentro de un átomo ya sabéis que tenemos el electrón tiene carga negativa, luego tenemos los neutrones que no poseen carga, que lo único que hacen es mantener la unión dentro del átomo, y luego tenemos, los protones son los que tienen carga positiva, perdonadme, había leído electrón, y los electrones son los que tienen carga negativa, ¿vale? A ver, perdonad, que lo borro aquí y lo dibujamos bien. Por tanto, los protones tienen carga positiva, ¿vale? Es eso que vemos en las pilas. Bueno, pues tenemos carga positiva y tenemos carga negativa. Os pongo ahí que un átomo se considera electrónicamente neutro cuando tiene el mismo número de protones que de electrones, es decir, no se produce descarga eléctrica en ninguno de los sentidos. Ya sabéis que en la naturaleza, los fenómenos relacionados con la electricidad, pues cuando se produce una tormenta es porque hay mayor carga negativa en una zona y con respecto a la carga positiva, pues pum, se produce la descarga eléctrica, ¿no?
Os pongo ahí que la carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos eléctricos. En general, la materia es neutra, no está cargada eléctricamente, pero en ocasiones se produce un movimiento de electrones que pasa de un átomo a otro de un material y se crea una corriente eléctrica. Se produce lo que es el fenómeno de la descarga, simplemente porque hay más electrones en un momento determinado que, ¿cómo se llama esto? Que protones. La corriente eléctrica es el desplazamiento continuo de electrones por un material conductor. Ahora vamos a ver qué es esto de un material conductor. Y este movimiento de cargas puede producir diversos efectos tecnológicamente interesantes, como son iluminar un recinto, conseguir movimiento, calentar algo. Bueno, cuando bajemos al taller, os he hecho pues nada, un pequeño circuito con unas luces que van sobrado de un Belén, donde hay dos pinzas, y esas dos pinzas, cuando tú las conectas entre sí, pues se enciende el circuito, se cierra. Pues lo que he hecho es dejarlo abierto y esas dos pinzas pues las podéis conectar a cualquier cosa. Las podéis conectar a un lápiz, la podéis conectar a un bolígrafo, lo podéis conectar a un cuchillo, lo podéis conectar a, bueno, un cuchillo en el taller no, pero lo podéis conectar a un cúter, lo podéis conectar a un destornillador, lo podéis conectar, no lo sé, a vuestra mochila, a un jersey, a vuestro dedo. No va a producir una descarga eléctrica muy poderosa, ¿sabes? Creo que son 2 o 3 pilas de AAA, con lo cual serán 3 o 4,5 voltios, no será mucho más. Y ahí comprobáis si eso es conductor o no es conductor, ¿vale? De una forma muy sencilla. Si es conductor, se ilumina a lo bestia, porque ya os digo que son luces de un Belén, y si no es conductor, pues no se ilumina, ¿vale? Os pongo ahí. Nosotros lo que vamos a hacer en el taller, nosotros lo que vamos a controlar dentro del taller es un circuito con corriente continua. Ya sabéis que es un juego de preguntas y respuestas, es un juego donde vosotros tenéis que situar unas pinzas, unos enlaces, unas conexiones y cuando la conexión del cable que va por debajo es la correcta, es decir, se ilumina el circuito, se cierra. Pero si la conexión no es la correcta, es decir, el cable que va por debajo no está terminando de cerrar el circuito, pues no se elimina esa bombilla, ¿vale? Tranquilamente luego subiré al aula virtual para que lo tengáis, aunque ya lo veremos tranquilamente también la semana que viene en clase y os explicaré exactamente qué es lo que hace falta. Pues tendréis ahí pues todo el proyecto detallado, ¿vale? Os he puesto pues que tiene que tener un interruptor, que tiene que tener una bombilla y bueno, pongo como opción que tenga un zumbador. Si tenéis algo por vuestra casa, yo buscaré por el taller porque no sé si lo habrá, lo ponemos. Y si no, no pasa nada, no lo compréis, ¿vale? Simplemente pues, lo pongo como opción si queréis hacerlo. Mirad, en ese circuito que vamos a hacer que el electrón se mueva de forma continua, ¿vale? Es decir, el circuito, el electrón, por decirlo de alguna forma, sale de un punto y llega a otro, ¿vale? Sale desde el polo negativo y va hacia el polo positivo. Simplemente porque, bueno, no sé si en primaria, ¿vale? O en algún momento, si habéis juntado dos imanes, sabéis que cuando juntáis dos imanes por su carga negativa o juntáis dos imanes por su carga positiva, ¿qué es lo que sucede? Que se repelen. Es decir, tú intentas juntar el imán y hay como una pequeña fuerza donde lo que sucede es que se repelen, ¿no? Esos dos imanes que estáis intentando juntar. En cambio, los imanes cuando se juntan es cuando juntamos su parte negativa con su parte positiva o su parte positiva con su parte negativa. Es decir, aquí es cuando el imán se une, ¿vale? Pues algo parecido es lo que tenéis que entender a la hora de ver el movimiento de ese electrón dentro del circuito eléctrico, ¿vale? El electrón siempre se mueve de la parte negativa hacia la parte positiva, pero porque se siente atraído, por decirlo de alguna forma. ¿Dónde está el amor de mi vida? Ay, está al final del pasillo, pues para allá que voy, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? Dentro del taller, lo que os digo, vamos a utilizar una corriente continua. El electrón sale de la pila, hace lo que tenga que hacer por el circuito y cuando vuelve otra vez a la pila y encuentra esa parte positiva, simplemente porque se siente atraído, porque va otra vez hacia ella, pues lo que sucede en ese momento es que todo lo que ha tenido lugar dentro del circuito, todo lo que está conectado dentro de ese circuito, tiene lugar, ¿vale? Se enciende la bombilla, suena ese zumbador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea que hayáis hecho en ese circuito eléctrico, ¿vale? Más adelante, pues conectaréis un motor. Más adelante, pues conectaréis una serie de cosas y hará más cosas este circuito, se volverá más complejo, ¿vale? En casa, ¿qué es lo que tenemos? O más adelante, ¿qué es lo que haríais vosotros? Pues trabajar con corriente alterna. ¿Qué sucede? Pues que el electrón ya no solamente va desde este punto a este punto, sino que nosotros tenemos control dentro del circuito y podemos hacer que el electrón se mueva de la izquierda hacia la derecha y que se mueva también de la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Para que lo entendáis, aunque de momento esto no lo vamos a ver en el taller. En vuestra casa, en vuestro hogar, las llaves que tenéis,
muchas de ellas están conmutadas, no son interruptores de la luz, sino que son llaves conmutadas. ¿Qué significa que tengáis una llave conmutada? Pues que cuando yo, por ejemplo, llego a casa y enciendo la luz del pasillo, luego posteriormente cuando voy andando, me voy al salón o me voy a alguna habitación, sí que es cierto que en mitad del pasillo o al final del pasillo sí que suele haber otra llave de la luz que me permite apagar esa luz que yo he encendido cuando he entrado, sin tener que desplazarme otra vez al principio. No tendría mucho sentido, ¿no? Es decir, enciendo la luz porque no veo, pero como luego no tengo otra llave de la luz a mitad del pasillo, me tengo que ir al principio del pasillo, apagar la luz y me voy a oscuras. Pues no tiene sentido. Aquí lo que tenemos que hacer es poner llaves conmutadas. Y cuando ponemos llaves conmutadas, permitimos que el electrón vaya hacia un lado y que vaya hacia otro. Al permitir eso, ya no estamos trabajando con corriente continua, estamos trabajando con corriente alterna, ¿vale? Si no pusiéramos esas llaves conmutadas e intentáramos hacer la conexión a través de corriente continua, pues el electrón se encontraría, el electrón que va hacia un lado se encontraría con electrones que vienen de frente y se produciría un cortocircuito. Por tanto, no podríamos hacerlo, no podríamos encenderlo. Necesitamos esto, que haya llaves conmutadas que me permitan que la energía se mueva de un lado a otro según mis intereses, según mis necesidades, ¿vale? Bueno, para que esa energía fluya dentro del circuito eléctrico, yo necesito que todo aquello que yo voy a conectar sean materiales conductores, ¿de acuerdo? Esos materiales conductores, por norma general, van a ser metálicos, es decir, van a ser metales. Y os pongo aquí que, bueno, que los metales que más se suelen utilizar, pues en los cables, pues suele haber cobre, y hay en algunos casos donde se suele utilizar plata, y donde se suele utilizar oro, ¿vale? Aunque no, bueno, no lo creáis, algunos dispositivos móviles de alta gama son mucho más caros porque utilizan oro en algunos de sus placas, componentes o circuitos electrónicos. ¿Por qué? Porque el oro conduce mucho mejor la electricidad. De ahí que ante nuestros ojos, a lo mejor cuando cogemos un móvil cuyas placas están constituidas por oro, decimos, qué rápido va esto, qué bien funciona, ¿no? No, es precisamente por eso, porque la conductividad dentro de ese terminal es mucho mejor que la conductividad que tuviéramos si estuviera hecho en plata, ¿vale? Bueno, materiales aislantes. Pues en materiales aislantes aquí os he marcado la madera, os he marcado el plástico y os he marcado la cerámica. Un ejemplo muy sencillo. Si por ejemplo en el taller cogemos un destornillador, pues sabemos que la parte delantera de ese destornillador es metálica, o suele ser metálica, ¿no? Porque es con lo que vamos a apretar el tornillo. Y la parte trasera, el mango de ese destornillador, no es metálica, es decir, suele ser un mango de plástico, ¿no? Y más si tenemos un destornillador de electricista, es decir, la parte de atrás pues tiene que estar protegida frente a esas descargas. Un destornillador de electricista lo único que tiene es, el mango suele ser transparente y dentro pues hay como una pequeña, como decía, como un pequeño filamento que lo que hace es que se enciende cuando está detectando electricidad en ese cable que estamos tocando, ¿vale? No sé si tendremos alguno en el taller. Me pasa lo mismo, tengo que buscarlo. Y así os lo enseño. Porque trabajando con electricidad sí que es cierto que es mucho más sensato tener uno de esos destornilladores, porque si estás tocando algo y dices, leche, que aquí hay corriente, tengo que quitarla, ¿vale? Normalmente son destornilladores que suelen tener los electricistas. De todas formas, por norma general, cuando estáis manipulando un circuito eléctrico, lo que se hace es que se tiene desconectado, ¿vale? Y luego posteriormente conectas y pruebas. Pero bueno, en nuestro caso, nuestro circuito va a ser muy sencillo y no os va a dar ningún tipo de descarga. Como mucho, como mucho, como mucho, como mucho, como muchísimo, alguna vez que notéis un pequeño hormigueo, pero muy leve, ¿sabes? No deberíais de notar prácticamente nada. Bueno, materiales aislantes. Os pongo aquí el caso de la madera, el caso del plástico, el caso de la cerámica. Os decía el caso del destornillador. Si yo pongo en ese circuito eléctrico que se ha hecho con mis portales del Belén que me han sobrado, yo pongo la pinza en la parte metálica, las dos pinzas en la parte metálica, el circuito se enciende si tocas las pinzas entre sí, claro. Si yo pongo las pinzas en el mango, en la parte de plástico, el circuito no se enciende, no se cierra, ¿vale? Porque es un material que no es conductor. Y si yo, por ejemplo, pongo la pinza en la parte metálica y pongo la pinza en la parte del plástico, hay una parte que sí es conductor, que es el metal, pero no llega a cerrar el circuito, porque luego el electrón no salta, ¿vale? No conduce por la parte de plástico. Por tanto, como está conectada ahí la otra pinza, no se cierra el circuito y por tanto no se encenderían mis luces del Belén, ¿vale? Luego, por otro lado, os hablo también de materiales semiconductores, que son aquello que, bajo determinadas circunstancias, ¿vale? Como el silicio y el germanio, determinadas circunstancias del estado de la materia, de temperatura, etcétera, permiten que se pueda cerrar el circuito y permiten la conexión eléctrica. Bueno, yo de momento, a mí lo que me importa, lo que quiero que veáis y lo que quiero que estudiéis y lo que vamos a hacer en nuestras fichas es esto, ¿vale?
que identifiquéis la diferencia entre material conductor y material aislante, ¿vale? Aquí ya sabéis que es todo lo que tiene que ver con metal y aquí en material aislante ya sabéis que es todo aquello que tiene que ver con cerámica, que es lo que tiene que ver con plástico y lo que tiene que ver con madera. No lo vamos a complicar más, ¿vale? No vamos a ver más materiales que esos, que tampoco hay mucho más que ver. Bueno, dentro de un cable, es decir, aquí tendríais la sección de un cable. Aquí tenéis la parte que es conductora, es decir, esto sería de cobre de forma general. Esto es lo que transmite la electricidad, ¿vale? Y luego tenéis un cable, este amarillo suele ser neutro, y luego tenéis otro cable, este que de color marrón, que suele ser el, ¿cómo se llama? El positivo, por decirlo de alguna forma. Mirad, cuando vosotros, por los motivos que sean, por las circunstancias que sean, tocáis este cable que tenéis aquí, que es el que suele llevar luz, os da un hormigueo fuerte, ¿vale? Pero si por lo que motivos que sea estáis manipulando y al manipular un enchufe, una llave de la luz, no habéis desconectado el cuadro eléctrico, lo que va a suceder es que si juntáis este cable con cualquiera de estos que tenéis aquí abajo, por los motivos que sea, ¿vale? Si juntáis este cable aquí, lo que va a suceder es que os va a dar una descarga eléctrica que lo vais a flipar, ¿sabes? Os va a dar una descarga de 220 voltios, que es lo que normalmente tenemos en los hogares. Por eso, cuando manipuléis un cable de la luz, lo que sea, tenéis que tener mucho cuidado y apagar antes el cuadro eléctrico, ¿vale? Bueno, el circuito eléctrico. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer algo pues, relativamente sencillo. En un cuadro, ¿cómo se llama esto? En un circuito eléctrico, pues tenéis un generador, ¿vale? Que es esta pila que tenéis aquí. Tenéis un receptor, que en este caso es esta bombilla que tenéis aquí. Tenéis un conductor, que es todo este cable que tenéis aquí, y es por donde recorre el electrón todo su circuito hasta volver otra vez a la pila, que es donde se encuentra con la parte positiva, que es lo que es con lo que se siente atraído. Y luego tenéis unos elementos de control, tenéis unos elementos de protección. Como elementos de control se ha puesto un interruptor y como elementos de protección pues sería toda la recubierta de plástico que tiene ese cobre pues, para que no os electrocutemos, para que no os dé una descarga eléctrica cuando lo tenemos encendido, ¿vale? Bueno, del generador, el electrón, parte negativa, ya que tendríamos la parte positiva. Imaginaos que es esto, ¿vale? Porque la pila no está dibujado. Pues el electrón lo que haría sería salir de aquí. Llegaría hasta este interruptor. Si el interruptor está en posición encendida, permitiría el paso del electrón. Si está en posición apagada, el electrón se quedaría aquí. No seguiría avanzando, ¿vale? Luego llegaríamos por aquí, llegaríamos hasta la bombilla. En la bombilla, si no hubiera este cable que conecta hasta aquí, pues claro, el electrón no llega nuevamente hasta la pila, no cierra el circuito y por tanto esta bombilla no se encendería. Por tanto, este cable de aquí lo necesito hasta que llegamos aquí. Justo en ese momento, cuando llega otra vez el electrón a la pila, y si el interruptor lo tuviéramos encendido, ¿vale? Imaginaos que ahora está apagado, pero yo lo puedo pulsar hacia abajo, es decir, le hago pum y lo enciendo. Pues justo en este momento lo que pasaría es que la bombilla se encendería, ¿vale? Esto de aquí, que lo tenemos así apagadito, pues justo en ese momento la bombilla se nos encendería y daría la luz, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer en el taller. No vamos a hacer otra cosa, chicos. No lo vamos a complicar mucho más, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer, lo que vamos a mirar... Uy, va, ahora. Lo que vamos a hacer o lo que vamos a mirar, vamos a construir este circuito. Y como es un juego de preguntas y respuestas, lo que va a pasar es que en algún momento lo vamos a cortar, ¿vale? Y es aquí donde vamos a meter todas las preguntas, vamos a meter todas las respuestas, ¿vale? Y luego posteriormente vamos a poner ese cable. Bueno, realmente no estaría ahí. Realmente donde tendría sentido ponerlo es aquí. ¿Vale? A ver, espera que lo vuelvo a dibujar. Donde realmente tendría sentido sería aquí. Cortaríamos aquí, ¿vale? Aquí pondríamos un extremo, es decir, aquí por decirlo de alguna forma estaría un trocito de esa pinza donde comprobaríamos a través de chinchetas, de tornillos o de clavos la pregunta-respuesta o la pregunta incorrecta y aquí estaría la otra, ¿no? Aquí meteríamos un mogollón de puntos entre sí. Y aquí es donde estarían las respuestas correctas, ¿vale? Esta va con esta, así, y esta a lo mejor va con esta. Bueno, tranquilamente cuando llegue el momento, cuando bajemos al taller, os volveré a hacer el gráfico, lo haremos en la pizarra y así más o menos vosotros luego posteriormente podéis estudiar cómo hacer este circuito eléctrico. Y una de las optativas, una de las opciones que tenéis en este circuito eléctrico es que exista la posibilidad de que se pueda utilizar para otros juegos, ¿vale? Ya sabéis que lo que está definido para este proyecto es
que vuestro juego de preguntas y respuestas esté relacionado con algo con alguna de las asignaturas que estáis viendo. Que esté relacionado con inglés, que esté relacionado con geografía, que esté relacionado con historia, que esté relacionado con matemáticas, con lengua, con lo que sea, pero que guarde relación con alguna de vuestras asignaturas, ¿vale? Luego posteriormente lo validaremos con alguno de vuestros profesores para ver que eso realmente es un juego de preguntas y respuestas de la materia. Lo que molaría, lo que sería chulo es que eso mismo que habéis creado se pueda utilizar para cualquier otra cosa. Es decir, que pueda ser un juego que podéis utilizar vosotros para cualquier otra cosa, para cualquier otra circunstancia, ¿vale? Y que no tenga que ser necesariamente relacionado con las materias que estamos estudiando. ¿De acuerdo? A ver cómo podéis pensar y cómo podéis darle una vuelta para que, yo que sé, a lo mejor simplemente sea escribir las preguntas y respuestas que vosotros queráis y que luego se puedan borrar. A ver cómo lo haríais, a ver cómo lo podemos pensar o cómo lo podemos enfocar, ¿vale? Bueno, dentro de ese circuito eléctrico, pues tenemos una serie de elementos. Tenemos unos generadores, que, por ejemplo, las pilas, sabéis de sobra lo que son, es decir, estáis muy familiarizados con ellas, aunque solamente sea a través de los juguetes, de la onda a distancia de la tele, de cualquier cosa, las pilas es algo muy habitual. Las baterías pues es parecido a una pila, solo que tienen como más capacidad, ¿no? Como más generación de electricidad. Estas baterías son las que encontramos fundamentalmente en los coches. Si no fuera por esas baterías, el coche no lo podemos encender. Es el que produce la chispa y gracias a la chispa se enciende el motor ¿cómo se llama esto? El motor de explosión, ¿no? Y empieza a funcionar el coche. Luego aquí os he puesto células solares fotovoltaicas o paneles solares, que son los que tenemos encima de las viviendas, que ya se empiezan a utilizar con más frecuencia. Y luego, por último, os he puesto aquí alternadores o dinamos. Una dinamo es un aparatito, es un cacharrín que antiguamente ya no se ve tanto en las bicicletas, incluso cuando he tenido la clase antes con vosotros, muchos de vosotros no sabéis lo que era. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, en mi bicicleta que utilizaba sí que tenía una dinamo. Es decir, una dinamo es un cacharrito que en la parte de arriba tiene como una ruedecita. Esa ruedecita lo que hace es que se pega a la llanta de la bicicleta y cuando la llanta de la bicicleta está moviéndose, transmite ese movimiento a esa ruedecita y esa ruedecita por dentro lleva un aparato que es un generador. Ese generador lo que va haciendo es recoger ese movimiento, esa energía que genera el movimiento y a través de un cable le da la energía suficiente a un faro para que se encienda, ¿vale? Es decir, en lugar de depender de una pila para poder darle luz a mi bicicleta, pues tendría una dinamo y aprovechamos el movimiento de la llanta. Cuando estoy moviéndome es cuando hay luz. Y cuando dejo la bicicleta parada no hay luz, porque no permite que ésta se acumule, ¿vale? Receptores. Bueno, los receptores hemos visto que es aquello que recibe la energía eléctrica. En este caso, pues he señalado varios ejemplos, ¿no? Tenéis el ejemplo de aquellos receptores que producen calor, aquellos que producen luz, aquellos que producen movimiento y aquí os he puesto también aquellos que producen sonido. Y en clase os he puesto el ejemplo de una televisión. Y como muy bien me habéis dicho, pues una televisión produce calor por la fuente de alimentación, una televisión produce luz porque va a producir imágenes y esas imágenes se proyectan para que nosotros podamos verlas, por tanto es luz. Y en una televisión se va a producir sonido. No se produce movimiento, ¿de acuerdo? Lo que se está moviendo es la luz, pero la televisión no se mueve, está quieta, ¿de acuerdo? Aquí os pongo el ejemplo del calor de una tostadora o ¿cómo se llama esto? De un generador de calor, es decir, de una estufa. Aquí tendríamos también el ejemplo de la luz, pues de las bombillas. Es decir, os he puesto aquí la bombilla clásica, la de toda la vida, que ya no se fabrica, y esta que son los halógenos, que son los que estamos utilizando de forma habitual en nuestros hogares, ¿vale? Los halógenos y ahora los que van por tecnología LED. Pero estos que tienen aquí, los que tienen el filamento, estos ya no se fabrican desde hace unos años. Luego están los que fabrican movimiento, ¿vale? Estos los que producen movimiento, pues en este caso os he puesto el ejemplo de un ventilador. Y por último, os he puesto que la electricidad también puede transformarse en sonido, ¿no? Es el caso de los altavoces, el caso de los zumbadores, es el caso de una radio. No produce luz, sino que produce es un sonido que percibimos pues, a través de nuestros oídos. Bueno, ¿qué más cosas nos podemos encontrar dentro de un circuito? Pues tenemos elementos de control y maniobra, perdonad. Dentro de elementos de control tenemos el interruptor, tenemos el conmutador y tenemos el pulsador. El interruptor es la llave de la luz tradicional que tenemos en nuestros hogares, pero es la llave de la luz tradicional que permite encender y apagar esa luz en un solo punto, ¿de acuerdo? Cuando tenemos dos llaves de la luz que pueden encender y apagar un solo punto de luz, una sola bombilla o varias bombillas, en ese caso de lo que estamos hablando es de una llave conmutada, ¿de acuerdo? Por tanto, en casa, lo que os decía antes,
es una pregunta que os puedo, que puede salir en algún tipo test o que puede salir alguna pregunta de razonamiento. En casa lo que tenemos es corriente alterna, no tenemos corriente continua, ¿de acuerdo? Si pusiéramos corriente continua y utilizáramos conmutadores, mejor dicho, si intentáramos encender y apagar dos puntos de luz utilizando corriente continua a través de interruptores, mmm, mal, los electrones se encontrarían entre sí y provocarían un cortocircuito. Por tanto, utilizamos corriente alterna, podemos mover el electrón en la posición que nos dé la gana y para ello necesitamos de llaves conmutadas, ¿vale? Bueno, y también os he puesto el ejemplo de un pulsador. Un pulsador sería básicamente lo mismo que un interruptor, solo que el interruptor se queda pulsado. Lo pulso, es decir, en este caso cuando está en el 1, la corriente pasa. Y si está en el cierre, en el 0, perdón, la corriente no pasa. Y por tanto, el circuito se queda abierto, no se queda cerrado. Y no pasa nada por ese circuito, por tanto no se enciende bombilla ni se enciende nada. Cuando damos a un pulsador, que es el caso de un timbre, es decir, cuando tocamos el timbre y Pepito se puede bajar, esos telefonillos, cuando yo estoy dando al pulsador, es cuando se cierra el circuito. Es cuando suena un zumbador en mi casa y yo sé que me están llamando por el telefonillo, ¿vale? Entonces, justo le doy al pulsador y está sonando el timbre. Va, timbrazo. Bueno, cuando lo desconecto, cuando quito el dedo, es cuando deja de sonar, ¿vale? Mientras está pulsando se cierra el circuito y cuando dejo de pulsar, el circuito se queda abierto. Y luego, por otro lado, tenéis los elementos de protección, ¿vale? Debido al riesgo que puede suponer la electricidad para las personas, en los circuitos eléctricos es necesario añadir elementos para protegernos y también para proteger a los diversos receptores. Funcionan impidiendo el paso de la corriente cuando es muy elevado o aparece corriente eléctrica donde no debería. Mirad, esto es lo más habitual que tenéis en vuestra casa, ¿vale? Todo el mundo lo tiene. Antiguamente hablábamos de que saltaban los fusibles, ¿vale? Ya normalmente en casa lo que tenemos es esto, son llaves de la luz que permiten el paso de la luz a diversas estancias de la casa. ¿Qué sucede? Si yo conecto más aparatos de la luz de los que debería, o algún aparato de la luz, por los motivos que sea, presenta un cortocircuito, es decir, ese aparato de la luz, ese aparato que yo tengo conectado a mi circuito eléctrico, por lo que sea, no funciona como debería, no funciona correctamente, las llaves de la luz lo que hacen automáticamente, ¿vale? Es, ¿veis que aquí pone posición off? Automáticamente lo que hacen es que se bajan, se quedan desconectados, ¿vale? Es como las llaves de la luz, los interruptores que tenemos en vuestras mesas de trabajo, en la parte de arriba, donde tenéis varios enchufes, y justo arriba del todo tenéis ahí como tenéis dos llaves de la luz, ¿no? Tenéis dos interruptores. Cuando los presionáis, se quedan encendidos, y cuando los bajáis, se quedan apagados, es decir, no habría luz. Pues cuando en casa, yo qué sé, conectamos el horno, conectamos el secador, conectamos una serie de aparatos que necesitan de mucho consumo eléctrico, hay algunas veces que lo que nos sucede es que salta la luz, simplemente porque se produce un sobrecalentamiento de la red, ¿vale? Bueno, también está relacionado con la potencia que tengáis contratada en vuestro cuadro eléctrico. Si yo quiero conectar más de lo que tengo contratado, o yo quiero conectar más de lo que mi cuadro de la luz aguanta, lo que va a suceder es que salta. Es decir, hay muchas ocasiones en lo que sucede, yo que sé, que a lo mejor, que ha saltado la luz, han saltado los plomos, ¿no? Os suelen decir habitualmente. ¿Qué sucede? ¿Qué tenéis que hacer en ese caso? Si han saltado los plomos, lo que tenéis que hacer es a lo mejor apagar el horno. O a lo mejor lo que tenéis que hacer es apagar otra cosa para que yo me pueda secar el pelo y utilizar el secador. Porque si quiero utilizarlo todo, lo que estoy provocando es un sobrecalentamiento, ¿vale? Y otras veces a lo mejor no tenemos prácticamente nada conectado y salta la luz. Y la ponemos y salta la luz. Bueno, pues hay algo mal en nuestro circuito eléctrico. Hay algo que tenemos que revisar. No sabemos lo que es, pero tenemos que revisar. A lo mejor hay que llamar al electricista y decirle, oye, salta los plomos. Y no estoy haciendo nada especial. A lo mejor solamente está conectada ¿cómo se llama esto? El frigorífico, pero yo sé que el frigorífico no me da ningún problema. Tengo conectado esto y esto otro, pero no sé dónde está el problema. Hay un aparato, el que sea, tienes que ir probando en tu casa, conectar, es decir, conectas y desconectas, conectas y desconectas. Lo normal es quitarlo todo de la casa y luego posteriormente ir conectando. Y cuando conectas y se va la luz, ahí tienes un cortocircuito. Ahí hay algo que no está funcionando correctamente, ¿vale? Y luego, por otro lado, también os he puesto el ejemplo, este que tenéis aquí, para aquellos que seáis más mecánicos, aquellos que os guste más el mundo de la automoción. Estos son los fusibles que podemos encontrar de forma habitual en los vehículos, ¿vale? Ahora en los vehículos modernos ya no sé, tendría que bajar a mirar mi coche, a ver si puedo encontrarlo. Pero en los vehículos que son más antiguos, sí que es cierto que en el salpicadero había una zona
donde tú podías tener acceso a estos fusibles, ¿vale? Estos fusibles lo único que hacen es, de alguna forma, proteger el correcto funcionamiento del vehículo, de manera que no nos deje tirados en ningún momento, es decir, que funcionen las luces, que funcionen los intermitentes, que funcione el sistema limpiaparabrisas, que funcione el agua del sistema limpiaparabrisas, etcétera, 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 ¿vale? Cuando alguno de esos elementos no funciona, pues una de las cosas que tenemos que ver es que efectivamente estos fusibles que tenemos aquí pues están funcionando correctamente y no les pasa nada, ¿vale? Lo que tratamos de evitar con todo esto es que se produzcan descargas y que se produzcan cortocircuitos dentro del coche, que eso sería muy peligroso mientras vamos conduciendo. Bueno, ya para el próximo día, ya para la siguiente clase, que sería la de mañana, miramos tranquilamente cómo es esto del circuito en serie y cómo es esto del circuito en paralelo, ¿vale? Y ahora lo que hubiéramos hecho en clase, si hubiéramos estado en el aula todos juntos, como os decía antes, en Amor y Compañía, lo que hubiéramos hecho es esta tarea del 14 de enero, ¿vale? Es una tarea muy sencillita, no nos hubiera llevado más de 5 o 10 minutos. Ya veis que llevamos ahora media hora de clase, pero en clase entre pasar lista, ponte bien, estate quieto, pues prácticamente, y preguntas y dudas y todo eso, pues prácticamente nos hubiéramos ido casi a cubrir la hora completa, ¿vale? Mirar, en la primera actividad lo único que tenéis que hacer es coger estas palabras que tenéis aquí subrayadas en negrita, subrayadas y en negrita, perdón, y colocarlas aquí de forma correcta. En la segunda lo único que tenéis que hacer es unir por flechas, ¿vale? Como estamos en modo online, lo de siempre. Si podéis imprimirlo y podéis unirlo por flechas y luego me la juntáis en el aula virtual, fenomenal, ¿vale? Lo que hubiera molado, lo que hubiera estado chulo es que hubiera podido crear todo esto a través del aula virtual, pero como no todos tenéis acceso al aula virtual, ni todos tenéis acceso a estas tecnologías, pues bueno, pues lo he puesto así para que luego tranquilamente cuando volvamos a clase, más o menos todos tengáis los mismos materiales, ¿vale? Por tanto, el que me lo pueda hacer y el que me lo pueda enviar, yo se lo voy corrigiendo. Pero esto lo vamos a corregir a la próxima semana, es decir, el jueves, a ver que lo mire, el jueves 21, ¿vale? Cuando lo vamos a corregir todos juntos en clase. Si alguno lo ve y lo quiere hacer, otra forma de hacerlo sería copiando directamente las frases correctas en vuestro cuaderno, que también os lo recomiendo, ¿vale? Os viene bien trabajar esa escritura y trabajar esa lectura. Completa las siguientes frases con relación a los materiales y la electricidad, es decir, habría que poner la palabra correcta. Tenéis que mirar en vuestros apuntes y según lo que hemos estudiado. Para los cables que transportan electricidad, interesa un material que sea, pues aquí, metálico. Que sea cobre, bueno, estaría bien, estaría correcto. Que sea conductor, sería lo correcto porque así lo hacéis genérico, ¿vale? Pero bueno, ahí me tenéis que buscar la palabra que sea correcta, que englobe y que cuadre bien con las definiciones que estamos viendo. La actividad número 4 simplemente sería poner de forma correcta estas frases que tenéis aquí. Ya os anticipo que las tres frases son incorrectas. Es decir, tendréis que hacer la corrección. Tenéis que poner la frase correcta. La tenéis que volver a escribir. La corriente eléctrica es el desplazamiento continuo de protones. Pues caca, caca, pero caca, ¿no? Pero caca, caca. Hemos visto que la corriente eléctrica es el desplazamiento continuo de electrones, que son los que no se nos mueven. Recordar que el protón y el neutrón son los que están junticos ahí en el átomo y que ese electrón es el que se menea y que se va por ahí de por libre a vivir la vida loca, ¿vale? Por tanto, la frase correcta sería: la corriente eléctrica es el desplazamiento continuo de electrones. Hacéis aquí eso y hacéis lo mismo para la segunda y para la tercera sentencia. Y en la última, lo único que tenéis que hacer es, os he puesto aquí otra vez la teoría, ¿vale? Eso te he echado lo de actividad 5, directamente esto que pongo aquí. Bueno, la verdad que podría haber tachado actividad 6. Y esta sería, bueno, actividad 5, ¿vale? No son 6 actividades, sino que son 5. Y esto de aquí es teoría. Bueno, lo que tenéis que hacer es secador, me lo tenéis que poner si es un receptor que genera luz, que genera calor o que genera movimiento. A ver, aquí vamos a utilizar el sentido común, ¿vale? Porque luego en clase se os va mucho la pinza a la hora de poner ejemplos. Lo que tenéis que pensar es para qué compramos un secador. Otro me dice, compramos un secador, tiene un pilotito azul o verde o amarillo. Ya, pero tú no te compras el secador porque se encienda una luz. Es decir, me he quedado sin luz, espera que voy a por el secador. No, 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 ni muchísimo menos. O tú no te compras un secador porque dices, yo puedo mover una pelota de tenis con el secador, mira, con el aire, ¡fum!, le doy. No, es decir, tú vas a una tienda y, mire, me quiero comprar un aparato que, si se va la luz, que me dé luz si estoy de noche o es oscuro, que me ilumine. Y llega a la tienda y te saca un secador. Y dices tú, pero tú, macho, no, el conocimiento justo va a pasar el día y ya está. O llegas tú y no, yo quiero
mire, es que tengo una pelota de tenis y la quiero mover con un secador. La tienda te va a mirar como diciendo, madre mía, ¿no? Un poco raro lo que tú quieres hacer. Por tanto, lo que tienes que hacer es con sentido común, es decir, es el uso que habitualmente se le va a dar a estos objetos, ¿vale? Por tanto, el secador iría directamente aquí en calor, ¿vale? Lo mismo tienes que hacer para sandwichera, para bombilla, plancha, taladro, estufa, batidora, televisor, una consola de videojuegos, un rizador de pelo, es decir, todo eso lo tenéis que poner aquí, ¿vale? ¿Cuál es el objeto, cuál es la finalidad fundamental que debe de cumplir ese objeto dentro de luz, calor y movimiento? Y posteriormente lo clasificáis, ¿vale? Por ejemplo, un microondas pues también produce luz, pero lo más importante es que produce calor. Un coche eléctrico produce luz y produce movimiento, si lo estamos utilizando mucho tiempo, pero lo más importante es que se mueva, ¿no? Un coche eléctrico que solamente produzca luz, no. Lo que tú realmente quieres es que se mueva, ¿vale? Pues nada, chicos, me lo hacéis, me lo trabajáis tranquilamente, me lo miráis y es lo que os digo. Luego, a través del aula virtual, si podéis, me lo mandáis. Mira, el aula virtual, aquí estoy entrando yo como profesor, voy a entrar un momento, a ver, que me quito del medio. Voy a entrar un momento como estudiante. El aula virtual está funcionando, en fin, hay que tener una paciencia esperando. Y espérate tú que no me echen. A ver, chicos. Dentro del aula virtual, ahora me voy a poner como estudiante. Aunque sea profesor, nunca dejaré de ser estudiante porque no me queda más remedio que seguir formándome, ¿vale? Y aquí ya estoy como estudiante, ¿vale? Imaginaos, entro en circuitos eléctricos y dentro de circuitos eléctricos me encuentro con la tarea que tendría que entregar hoy, tarea del día 14 de enero, jueves. Entro dentro de la tarea del día 14 de enero, jueves, y esto es lo que os encontráis vosotros, ¿no? Aquí tenéis la tarea, os la podéis descargar. Esto automáticamente lo podéis abrir en Word. Si tenéis otro sistema operativo que no sea Windows, es decir, tenéis un Linux, pues la podéis abrir directamente en OpenOffice y lo convierte sin ningún problema. Y si lo que estáis haciendo es abrirlo con el móvil, pues ahí ya va a ser más difícil, porque si lo abrís con el móvil, lo abrís con un PDF, no vais a poder modificarlo. Es decir, vais a poder copiarlo directamente en vuestro cuaderno, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengáis hecho, le dais aquí a agregar entrega, se me abre otra ventanita y aquí podéis hacer dos cosas. Que lo estáis haciendo con el móvil y con toda vuestra santa paciencia me queréis ir contestando aquí. Como me ponéis actividad 1. Lo que hacéis es que me ponéis la frase completa, ¿vale? Me ponéis en corriente eléctrica, materiales, etcétera, etcétera, pero me ponéis la frase completa. En la actividad 2, pues en la actividad 2 lo que hacéis es como hay que unir por flechas, me lo ponéis también todo lo correcto. Es decir, este iría con este, pues este iría con este, perdón. Lo que hacéis es que me lo ponéis la frase correctamente escrita, la frase correcta, ¿vale? Uniendo las dos cosas, con lo que sería la unión, ¿vale? Que tenéis la posibilidad de bajaros el PDF, ¿vale? Mira, aquí está el PDF bajado. Bueno, me lo he bajado dos veces. Salir. Me voy a documentos. En documentos, cuando te bajas un archivo, habitualmente suele quedar en descargas. Lo tendríais aquí. Bueno, pues entonces lo que hacemos es tarea del día 14 de enero. Pues en lugar de abrirlo con el PDF, o yo lo tengo abierto directamente con Microsoft Edge, lo que haríamos sería abrirlo con Word, ¿vale? Le dais a aceptar, simplemente te dice que va a convertir una cosa, no te está dando ninguna cosa rara, no te está dando ningún error raro. Le dais aquí a habilitar edición, le dais otra vez a aceptar y a ver, aquí lo tenéis, ¿vale? Algunas veces, mirad, he tenido suerte, me ha salido mal, por decirlo de alguna manera. Algunas veces cuando hacemos las conversiones y cuando nos bajamos los archivos, sí que es cierto como tengo puesto ya aquí un encabezado y tengo puesto una serie de cosas, pues la primera página automáticamente me la ha metido en blanco, ¿vale? Estaría debajo. Y automáticamente aquí lo que vais haciendo es me vais contestando. Aquí sería tal, 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 aquí sería Pascual y aquí sería Jerónimo Stilton, yo qué sé. Y automáticamente lo que hacéis aquí, luego posteriormente le dais a guardar. Si no hacéis nada y le dais a guardar tal cual, os lo va a guardar en la carpeta de descargas, ¿vale? Es decir, lo guardaréis aquí y luego posteriormente, como la carpeta de descarga ya la tenéis abierta, este es el que yo he modificado, ¿vale? ¿Veis? 1054 es el que me he bajado, 1055 es el que yo he modificado. Abrís el Word y comprobáis que efectivamente, ¿vale?
Bajáis y decís, ah, mira, sí, aquí está tal Pascual, aquí está tal, aquí Pascual, aquí está Jerónimo Tilton. Sí, este es el que le tengo que mandar al profe. Bueno, pues automáticamente. Bueno, se me había olvidado a vuestros compañeros, también lo dejo aquí grabado. Esta sería mi email de trabajo institucional, por decirlo de alguna forma, y este sería el mío personal. Os pongo los dos por si acaso. Este, porque es el que con el que suelo trabajar, suelo responder enseguida. Pero sí que es cierto que algunas veces los servidores no van como deberían y parece que tardo en responder. Pues si me tenéis que enviar algo que sea urgente, me lo enviáis a mi correo personal, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, lo cierro. Lo tenéis aquí. No me digáis, profe, no me da tiempo a copiarlo. Dadle al pause. Y me quedo así. Y lo podéis copiar sin ningún problema. No guardar. Vale. Entonces, aquí lo que haríamos, lo que quiero hacer es adjuntar, salir. Lo que quiero hacer adjuntar es esta tarea, ¿vale? Pues bueno, pues aquí me quito del medio y cierro esto. ¿Veis que tenéis un cuadro donde pone archivos? Pues directamente de aquí lo puedo arrastrar y lo puedo copiar. Y si no, directamente aquí le puedo dar a agregar. En agregar, esto es poco intuitivo, ¿vale? Dentro de agregar le tenéis que dar aquí a seleccionar archivo. Se abre otra vez esto de aquí, bueno, se ha abierto mis fotos, qué suerte tengo. Bueno, y de aquí directamente cogeréis el archivo, ¿vale? Este sería el archivo que hemos modificado, sé que está en descargas, le dais aquí a abrir y automáticamente le dais aquí a subir este archivo. Como ya tengo subido otro archivo que es exactamente igual que ese, pues le digo, pues mira, pues escribir. Y ahí me quedaría mi archivo subido, ¿vale? Y luego posteriormente le dais a guardar cambios. Y ahora yo tengo, curiosamente, una tarea a corregir por mí mismo. Pero bueno, ya tranquilamente lo borraré, ¿vale? Y ya está, no tenéis que hacer nada más. Si queréis editar la entrega, le dais a editar y volveréis a la pantalla anterior. Y si le dais a borrar entrega, porque decís, ¡soy Dios! Que le manda las fotos que no debía. O le he mandado algo que no era lo correcto. Le dais aquí a borrar y lo modificáis sin ningún problema, ¿vale? Pero ya no tendríais que hacer nada más. Ya simplemente estaría pendiente estaría enviado para calificar y ya cuando yo lo califique, en lugar de sin calificar, saldría la nota que os he puesto, ¿vale? Pues nada, chicos, lo dejo aquí y mañana tranquilamente tenemos la siguiente clase, la tenemos en el horario de clase normal y corriente. Mañana a ver si no tengo problema y lo puedo, ¿cómo se llama esto? Y lo puedo grabar y si no, pues volvería a hacer lo mismo que he hecho hoy, que no me preocupa. Me grabo a mí mismo en una pantalla y tranquilamente lo comparto con vosotros, ¿vale? La tarea la podéis entregar hasta el jueves de la semana que viene. Yo lo que haría sería pues, intentar hacerla hoy, ya que tenéis tiempo, ya que estáis en casa y podéis trabajarlo y la materia está reciente, está fresca, o por lo menos está recién repasada, pues oye, pues trabajarlo y lo vais haciendo y así mañana hacéis las otras fichas y ya la semana que viene pues empezamos en clase pues de forma normal y corriente como si hubiéramos empezado esta semana, ¿vale? Pues nada, chicos, que tengáis un buen día y mañana que venga a clase nos vemos y el que necesite, que no pueda por los motivos que sea, ya sabéis que entendemos todas las circunstancias, tendrá la clase grabada para que la vea cuando pueda o cuando quiera, ¿vale? Pues nada, muchachos, que tengáis un buen día. Hasta luego.